¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a Ronda de Editores. Estamos transmitiendo en vivo desde la cúpula del CCK, reunidos con un grupo de colegas periodistas de diversos medios gráficos para discutir los principales temas de actualidad cuando faltan apenas 2 semanas, 2 domingos para que se vote en las PASO, las primarias de cara a las elecciones legislativas de octubre. Están con nosotros esta noche Francisco Olivera. Francisco es periodista, trabaja en el diario La Nación. Ha escrito un libro sobre Julio de Vido, sin lugar a dudas el ex ministro de Planificación, uno de los personajes esta semana en la cual se debatió la posibilidad de la expulsión de Vido de la Cámara de Diputados. Finalmente no hubo número suficiente. Hablen con Julio, se llama el libro. Este va a ser uno de los temas que vamos a discutir esta noche. También Pablo Wende, periodista, es economista, trabaja en Infobae. En este momento Infobae está tratando uno de los temas más actuales que tiene que ver con la votación en Venezuela, la votación a la cual llamó Maduro. La situación es extremadamente tensa. Vamos a tener también una conexión nosotros con Caracas para estar atentos a lo que está pasando allí. Invitado a esta noche, Marcela Pagano, ella es periodista acreditada en el Ministerio de Economía del diario Clarín. Hoy escribe Marcela un artículo acerca de la cotización del dólar, que puso nervioso a muchos funcionarios y dirigentes políticos justamente en campaña cuando el dólar superó la barrera de los 18. Vamos a hablar de las consecuencias y el debate interno en el gobierno acerca de qué hacer. Sebastián Abrevaya es subeditor de política de Página 12. Hoy Página 12 trae en su tapa un pedido bastante inusual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronunció sobre las condiciones de detención de Milagros Sala y pidió que le concedan la prisión domiciliaria. También esta noche Fernando Rosso es director de la publicación La Izquierda Diario. La izquierda estuvo también muy en el debate esta semana porque se abstuvieron o votaron en contra en la Cámara de Diputados de la expulsión de Vido. Buenas noches a todos, gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, arranquemos por lo más reciente que fue el paso de Mauricio Macri por la Rural ayer, muy aplaudido, ¿no? Ovacionado, diría uno. Ni un silbido. Y dijo que bueno, que él le dio al campo y que el campo respondió, ¿no? ¿Respondió? Y si no lo aplaudían a Macri en el campo, ¿a dónde lo iban a aplaudir, no? Sí. O sea, es el sector que ha recibido las principales medidas para impulsarlo, es decir, la baja de impuestos que tanto reclaman distintos sectores empresarios. Bueno, al campo se la dieron desde el día 1. Y cuando Macri dice el campo respondió, bueno, obviamente, ¿no? Le han eliminado las retenciones a un montón de productos y se la han bajado a la soja y se la van a seguir bajando. Es el único sector que tiene promesa de más baja de impuestos. El resto sigue esperando, ¿no? Para el resto todavía no hubo absolutamente nada. Hay una promesa de reforma impositiva que Macri la volvió a anunciar ayer, pero que se va a elevar al Congreso el año que viene y se pondrá en marcha en el 2019. Es decir, esto que anduvo muy bien para el campo, obviamente que le serviría a otro sector. Lo que pasa que, bueno, no hay margen, ¿no? Se eligió al campo como el sector ganador en ese sentido. El campo ganó y está respondiendo, obviamente, con mayor producción. Sí, ahí tiene un tema el gobierno que es tratar de lograr que el campo, que ya recibió varios beneficios, por fin de alguna vez blanquee la enorme cantidad que tiene de empleo negro. Y vos lo ves en las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo, donde uno espera que, como es el sector que ha pujado y ha encabezado el crecimiento en el primer semestre, uno esperaría que sea estrepitoso el crecimiento de empleo. Y sin embargo no lo ves. Bueno, fíjate, y lo mismo Marcela, sucede en que construcción. En el noroeste, que Sí. es la zona más rural de la Argentina, 40% de empleo negro. Claro. O sea, 40% de empleo negro. Después están los empleos públicos y empleo formal te queda muy poco. Como digo, Sí, y ahí hay que recordar que le dedicó al Momo Venegas, al ex secretario general de la UATRE, que falleció hace muy poquito, le dio un mensaje de apoyo con estos números, ¿no? 40% de empleo en negro. Y también parece que es un dato interesante, bueno, esto es la sociedad rural, ¿no? Porque hay diferencias al interior del campo, hay diferencias al interior de las distintas agrupaciones que representan a los productores, y no se lleva bien con todos, digamos, la Federación Agraria ha marcado diferencias con el gobierno
si bien está mejor, obviamente, porque las retenciones también, la quita de retenciones ha mejorado la situación de todo el sector, hay todavía críticas y cuestionamientos de algunos sectores. De hecho, pasó un poco inadvertido que la Federación Agraria no adhirió a una reforma de los convenios, algunos cambios que introdujeron en convenios laborales rurales, justamente anunciados por Macri horas antes de ir a la rural, y la Federación Agraria no adhirió. Sí, son como convenios por sector, como se quieren aplicar en general, ¿no? De flexibilización. Me da la impresión que es también el campo, ¿no? La definición del campo es como un poco amplia, ¿no? Sí. Los que estaban ahí son los que tienen, los dueños de la tierra que están concentrados, ¿no? Yo creo que Macri se cerró un poco sobre su núcleo, fue a buscar aplausos ahí porque efectivamente no los tiene en ningún otro lado. Y me parece que igual lo apoyan, pero siguen reclamando. Cuando se inauguró esta exposición, el presidente de la Sociedad Rural dijo que casi llamó a una devaluación. Y en los hechos, a una nueva devaluación. Y en los hechos están como retaseando la liquidación de dólares, porque evidentemente con todo lo que se le concedió desde el principio del gobierno de Macri hasta ahora, no, son un poquito insaciables, ¿no? Pidiendo que el dólar se mueva, ¿no? También hubo un reclamo del presidente de la Sociedad Rural pidiendo nuevamente reforma impositiva. O sea, tenían también su agenda, ¿no? Sí, además depende del sector, ¿no? Porque uno habla, sí, el campo, pero por ejemplo la gente del NOA o las del Valle de Río Negro tienen también problemas, tienen problemas de costos logísticos, el combustible. Entonces, ese probablemente esté reclamando más un dólar alto que otro, ¿no? Que el que está más cerca. Igual creo que el discurso de Echeverría, el presidente de la Sociedad Rural, yo creo que queda para la historia. Porque nunca escuché un dirigente empresario tan a favor del gobierno de turno y tan en contra de toda la oposición. Sí. Bueno, no dejó digamos a nadie. que es uno de los sectores que más miedo tiene a que Cristina vuelva a posicionarse, o uno de los tantos, ¿no? Bien dentro del ámbito con político. Cristina, con Randazzo, les tiene miedo. o sea, con todos. Ahí me parece que la incursión de Cristina en escena hizo algo que para mí también fue medio llamativo, que es que la propia Unión Industrial Argentina en este momento hoy no tiene tantas diferencias con el agro respecto de las candidaturas a la provincia de Buenos Aires. Eso no había pasado, digamos. Es como que el miedo al kirchnerismo hace que se encolumnen. Sí, igual también yo recuerdo a Luciano Míguez, expresidente de la Sociedad Rural, fue después también asesor del PRO, digamos, es una afinidad no solamente que tiene que ver con Cristina también, sino con, digamos, una identidad en términos de cuál es el programa ideológico de este gobierno y cuál es, digamos, la intención de los grandes grupos empresarios, tanto del agro como, digamos, de otros sectores. Terminaron gritando sí se puede, o sea, coreando, ¿no? Dentro del propio acto como la consigna principal de Cambiemos, era bastante, y estaba María Eugenia Vidal también. Ahora, el tema del dólar, que era un hecho de preocupación, ¿al gobierno le preocupa, no le preocupa? Uno ve por lo menos o percibe esta semana líneas distintas respecto de si hay que frenar la subida del dólar o no. Bueno, de la frase a los hechos, como siempre, hay una distancia grande. O sea, el gobierno decía no nos preocupa, Macri, Duhovne, Peña, Marcos Peña, ya sobre finales de semana, no nos preocupa, estamos tranquilos. Ahora, el viernes el Central salió y puso lo que había que poner, ¿no? Que no lo consiguió dominar porque nadie se enteró el viernes a la tarde que había sido el Banco Central porque lo hizo a través de la banca pública. Pero a las 6 de la tarde ya estaba claro que el Central le había salido a poner 300 millones y es un mensaje fuerte. Es decir, el gobierno vende reservas a 18 pesos. ¿No? Evidentemente, si no les hubiera preocupado o si era un tema que no estaba en la agenda, el Central no hubiera intervenido. ¿Por qué intervino ahora a 18 y no antes? Es la pregunta, ¿no? Yo creo que esperaba que el tipo de cambio se calmara solo. O con un poco de intervención, con algo de plata de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires me parece que empujó porque intervino antes. En la semana ellos estaban ellos pensaban que digamos, que con esas mini intervenciones de los bancos públicos iba a alcanzar y a sobrar y que el dólar con tasas altas como hay hoy y un tipo de cambio a 17 y pico, ya la cosa se iba a tranquilizar. A mí me parece que subestimaron el proceso preelectoral que siempre se da en la Argentina. A mí me parece que no vieron que el mercado financiero siempre, desde el pequeño ahorrista al gran inversor, busca el dólar cada vez que hay una elección, incluidas las de medio término. Y sobre todo, cuando Cristina entra en escena y confirma su candidatura, bueno, ese discurso de abril del presidente Macri diciendo no hay un plan B, este es el plan que tenemos para la economía y sería realmente un fracaso perder las elecciones, cobra otro sentido. Y desde el ámbito económico, tanto el pequeño ahorrista, insisto, como el gran inversor, busca refugio en el dólar, en el billete físico incluso, ¿no? Dejando de lado otros activos quizás más sofisticados. Ahora, me parece que los economistas tienen dos lecturas de lo que pasó. Por un lado,
la recomposición cambiaria, dejas atrás el atraso cambiario que venía castigando a varios sectores. Pero por el otro lado volvés a poner nerviosismo y quizás un impacto sobre la inflación. La inflación, ese es el gran tema. En un contexto electoral que la inflación no ceda, golpea... Sí, por ahora no se sabe, yo diría. No es que no hubo traspaso, todavía no se sabe si hubo traspaso. O sea, la inflación de julio ya está jugada, 2% aproximadamente. Habrá que ver si esta recomposición del dólar pega en la inflación. Por otra parte, cuando el dólar estaba planchado también tuvimos inflación, ¿no? Sí. O sea que, pero hay que ver si en algún punto puede pegar. Y la magnitud también, ¿no? ¿Cuánto se traslada? Sí, y aparte, digamos, fue muy rápida esta suba, entonces hay un peligro de traslado de precios. Esto es lo que también tiene en cuenta el gobierno cuando dice, bueno, hasta acá. Por ahora hasta acá, ¿no? Bueno, es que uno de los argumentos electorales, uno de los pocos que tiene en materia económica es bajamos la inflación, ¿no? Y si recalienta la inflación en tiempo electoral, faltan 2 semanas para las PASO, al gobierno eso también, les preocupa. Sí, baja la inflación además, teniendo en cuenta respecto al 40%, 40, 42, depende del año pasado, porque la inflación el último año del gobierno de Cristina venía en baja, de producto de distintas cuestiones, pero venía en baja. Este año con suerte estaría cerrando parecido. Ahí, sí, a mí me da la sensación que la baja de la inflación no es un argumento hoy que convenza a nadie, ¿no? O sea, no creo que nadie vaya a votar al gobierno porque bajó la inflación. Pero es el que usan a veces, sí, ¿no? Sí, pero vos fíjate que los funcionarios ya no usan más la meta del central para referirse a la inflación y empiezan a instalar el discurso de si logramos que por lo menos se reduzca la mitad de lo que fue el año pasado, ya es un gran logro. Sí, pero el año pasado había una inflación excepcional, o sea, 30 y pico, casi 40. Sí. Igual hay cuestiones... Hoy estamos con la inflación crucero de Cristina, esta es la realidad. O sea, hoy el 23, más o menos que se espera para este año, es la inflación que tuvimos en los 8 años de Cristina. El central era 18 la meta. La meta, ¿no? Hasta 17%, ¿no? Entre 12 y 17. Cuestiones estructurales también, ¿no? El déficit comercial que se conoció esta semana, según la consultora de Antesica, es el más importante desde 1994, ¿no? El déficit fiscal, que a pesar de los tarifazos y que son cosas que está generando malestar en general, tomado con su propia vara, tampoco lo han bajado, ¿no? Y todo eso también empuja la cuestión del dólar. Yo creo que hay cuestiones estructurales más allá de Cristina, de las PASO, que obviamente eso recalienta el mercado. Yo creo que hay cuestiones estructurales muy fuertes, ¿no? Que es la fuga de capitales persistente que hay en Argentina. Sí, hoy... ¿no? O sea, la gente se sigue refugiando en el dólar. Todo esto, digamos, queda solapado porque hubo mucho ingreso de capitales financieros. Claro. Pero la verdad que la formación de activos externos, como bueno, se denomina, sí continúa. Claro, eso planteaba hoy Alfredo Zayat, ¿no? Una nota en página que la plata que llegó vino fundamentalmente a jugar a la bicicleta financiera. Y después hay una nota de Morales Solá también que dice, bueno, si gana Cristina no vienen las inversiones. O sea, uno diciendo en realidad nunca vinieron inversiones reales, sino que era pura timba para aprovechar las Levax y demás. Y el otro diciendo, no, están por venir, pero si gana Cristina no vienen. Algo que dice Morales Solá en su artículo es algo que obviamente se está mirando porque es un impacto directo. Es, si no sale bien la elección en la provincia de Buenos Aires, se va a encarecer el crédito externo. Y esto es algo muy fuerte, ¿no? Porque el gobierno depende mucho del financiamiento internacional. Hoy los bonos ya han sufrido, aumentó el riesgo país. Si Argentina hoy quisiera salir a financiar, se va a pagar más caro. Y si la elección en la provincia no sale bien, puede haber un retroceso adicional, ¿no? Y eso complica porque hoy el gobierno depende de conseguir... del financiamiento externo, del endeudamiento. ¿Vos qué decís? ¿Te parece, Pancho, que tiene incidencia? La Cristina, sí, seguramente sobre el movimiento del dólar, sobre sí. inversiones. Sí, y además que para decidir una inversión, el inversor se toma un tiempo. No es que va a volver a los 2 años rápidamente. Con lo cual, ese va a ser un proceso seguramente más traumático del que hubiera sido o del que sería si no gana Cristina. Pero el otro argumento es, igual no llegaron las inversiones, ¿no? A lo largo de este periodo. Bueno, hoy, esta semana Standard & Poor's dio un relevamiento y un análisis de lo que pasa en Argentina. Y digo, cito esa agencia calificadora porque estamos todos esperando, como dice Pablo, si se mejora o no la nota crediticia del país. Y pone en duda y bajo poca credibilidad las metas inflacionarias del Banco Central y el plan económico del gobierno. Y no es la primera vez que lo escuchamos, también el Fondo Monetario Internacional lo hace. Y esas son las fuentes que escuchan los inversores afuera. Y a mí me parece que también es interesante ver qué pasa con las inversiones de largo plazo, porque Vaca Muerta todavía no traccionó. Minería le han dado los beneficios impositivos que reclamaban y no tracciona. Y uno habla con empresarios mineros y dicen, no importa lo que pase en 1 año o 2, lo importante es ver si esto es sostenible en el tiempo. Ahora, estamos hablando mucho de esto también porque es una semana en la que aparecieron distintas encuestas donde aparece Cristina Fernández de Kirchner primera por
diferencias que se consideran dentro del margen de error, pero incluso hoy Página publica una que ya le daría 4 puntos, sí, ¿no? un poquito más. El tema ahí me parece que también es interesante señalar que hay temor respecto de la figura de Cristina, pero Cristina, si tiene esa intención de voto es porque hay gente que considera positivo que para el país, para su situación, que ella vuelva a gobernar, ¿no? Porque pareciera que Cristina es un peligro, pero para un montón de gente que es la que la vota, evidentemente eso sería mejor que sigan estas políticas económicas. Me parece como que hay una idea tal vez de, los inversores no vienen por temor a Cristina. Bueno, pero el 30 y pico %, 34, 35, pretende que vuelvan algunas políticas económicas que tenían que ver con el gobierno anterior. Entonces, hay que ver cuánto de todo el 34, eso... 35 de la provincia de Buenos Aires. Claro. Por supuesto. Ah. Bueno, eso es interesante porque ahí va a haber todo un debate después de las PASO sobre cómo se lee ese resultado, porque es un resultado de una legislativa en donde vos no tenés, en realidad son 24 elecciones provinciales, no hay una elección nacional como fue en 2015. Entonces, Cambiemos tiene la ventaja de que pudo instalar su sello en la mayoría de las provincias y Cristina está en la provincia de Buenos Aires. Massa tiene el mismo problema, solamente se mide en la provincia de Buenos Aires, pero el peronismo hacia 2019 va a tender a una reunificación, entonces ¿cómo se hace? ¿Contamos los votos que saquen en La Rioja los peronistas, los que saquen en San Juan? El mensaje que le está pasando a algunos funcionarios, a los inversores justamente ante esta posibilidad de que Cristina finalmente pueda triunfar en las PASO es, va a ser una victoria a lo debido, ¿no? Que debido, después lo charlaremos, ¿no? Finalmente ganó en el Congreso, sigue, pero con un desgaste muy grande. Bueno, Cristina también podría llegar a ganar en las PASO, pero después no tiene un solo voto más para sumar en la legislativa. Yo no pondría tampoco tanto el acento en que no viene la inversión por el kirchnerismo, porque me parece que hay una situación estructural que el gobierno no resolvió, y es, por ejemplo, vos lo dijiste recién, Fernando, un descomunal déficit que hace que eso sean más impuestos, y eso es costo mucho más alto para los empresarios, con lo cual, ahora, en la contraparte de eso, o devaluás, o haces un ajuste mucho más importante, entonces es como que nadie tiene la respuesta y siempre nos queda, es como una trampa, ¿no? Sí. O hacemos un ajuste grande y todos protestamos por el ajuste, o gradualismo de medidas es gradualismo de inversión. Bueno, el gobierno intenta. Fíjate lo que pasó con las pensiones hace poco de un mes, intenta hacer un ajuste, intenta hacer revisiones y después la propia sociedad a veces impone un límite y tienen que dar marcha atrás y no es la primera vez. Cada vez que ellos intentan hacer algún recorte, las críticas son muy importantes. Si me permitís por ese punto, tendría un matiz con lo que plantea Sebastián, es que hay mucho de consenso negativo, es decir, paremos lo que hace el gobierno en el voto del conjunto de la oposición, no es volvamos a lo anterior, porque lo anterior también tiene a De Vito y a López cargándolo, esa herencia la tienen política, digamos, ¿no? Ahora, la cuestión social es muy importante. Vos fíjate que estuvo el conflicto de PepsiCo, después estuvo el conflicto de Cresta Roja, que el gobierno trató de solucionarlo rápido porque no quería, según algunas versiones, otro PepsiCo. Y nosotros publicamos una encuesta que decía que de la consultora Circuitos, que decía que el 55% de la población apoyaba lo que hacían los trabajadores de PepsiCo. Y el 36% de la población apoyaba que hayan ido legisladores de la población de la provincia de Buenos Aires, hayan ido legisladores como Nicolás del Caño, Miriam Bregman, a apoyar a los trabajadores de PepsiCo. Y eso introduce una cuestión que es que dentro de ese rechazo al gobierno no solamente es el kirchnerismo, también hay una posibilidad de desarrollo de la izquierda, que lo están marcando varios estudios también. A nosotros nos llegó el comentario de que estaban preocupados, por ejemplo, una cosa extraordinaria, en La Matanza, peronismo en La Matanza, donde no solamente tracciona a Cristina de arriba, sino que hay candidatura testimonial. Está Verónica Magario encabezando la primera... Sí, es increíble, es la intendenta, va de primera concejal. También lo hacen en Berazategui, Musi, padre, que fue intendente varias veces, va primer candidato a concejal, lo que sabe que tampoco se tiene mucha confianza, quieren traccionar desde abajo. Y ahí, en el caso de los diputados, Nicolás del Caño estaba midiendo un 7% y decían que podían llegar a introducir la izquierda, el Frente de Izquierda, un concejal en un consejo muy equilibrado. En La Matanza. Todavía hay que verlo, pero quiero decir, tanto en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, con Miriam Bregman, como en la provincia de Buenos Aires, además de Mendoza, Córdoba, otros lugares donde Mendoza tiene 14%, Córdoba tiene 3 legisladores, la izquierda está terciando, el Frente de Izquierda particularmente está terciando en una... Después en el último bloque vamos a ver un mapa, vamos a hablar con especialistas que miran el voto a voto por el conurbano, que es interesante ver cómo están armando las estrategias, pero es evidente que esta pelea con Cristina Kirchner se dirime en el conurbano, que es donde están los sectores más golpeados, ¿no?, de la industria fundamentalmente. Y Cristina Kirchner hace lo que ellos llaman campaña silenciosa,
que solo se ve a través de redes, ¿no? Alguna cosita acá, otra allá, pero nada de actos, nada de... Al revés de lo que fue Cristina durante toda su gestión, ¿no? Largas horas de cadena nacional, copando todos los canales, hoy prácticamente no la ves en ningún lado. Pero así todos están muy preocupados con el efecto de esa campaña silenciosa, ¿no? El gobierno sale con todo. Uno ve, Vidal está haciendo la campaña, pasea por todos lados con los candidatos, ¿no? Es que la campaña es acercarse a la gente. Vos mirás a Cristina y de hecho si la podés ver hasta físicamente, hay toda una estrategia de cómo está peinada, cómo está maquillada y cómo está vestida, que es yo soy una más y te vengo a acompañar. Y va a las pymes, va a los sectores, por ejemplo, el sector lácteo. Bueno, digamos, hoy salió Vidal sectores... en Diario Popular diciendo que para llevar un poncho hay que llevarlo de verdad, que ella se viste de poncho, pero que no es auténtico bueno, y que la gente se da Frigerio cuenta. dijo lo mismo también esta semana diciendo nos están copiando, Frigerio y Peña diciendo nosotros los timbreros no son una puesta en escena. Y ahí habría que recordar también que los medios de comunicación muchas veces quisimos ir a cubrir los distintos timbreos y el gobierno no daba la información de a dónde iba a ir precisamente para que no se produjera esa cobertura mediática y simplemente lo que se veía era la reacción en las redes sociales. Y Cristina Kirchner también va sin prensa a los actos, ¿no? Exacto, O sea, digamos, ¿no? Ahí hay una pequeña similitud en cuanto a la estrategia de y el poncho, que ahora se dirimen entre Vidal. Sí, muchos editores o de canales por ahí se quejan de muchos candidatos que dicen, bueno, queremos hablar con él, no, te mando el video empaquetado, ¿no? La gacetilla digital. Claro, entonces, bueno, no se lo publicás, pero también tenés que tenerlo, entonces está ¿no? esa dialéctica, ¿qué es lo que, cómo responder ante eso? Sí, María Eugenia Vidal girando mucho el discurso, ¿no? Ya hacia las mafias, la lucha por las mafias, la discusión giró, si uno percibe esta semana, me parece que fundamentalmente a partir del episodio de Vido, que vamos a charlar enseguida después del corte, que creo que redefinió un poco también el discurso del gobierno o la campaña electoral del oficialismo. Enseguida volvemos, no se vayan.